Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Méndez y hoy veremos qué bueno que estás conmigo en esta clase número 14 y quiero iniciar diciéndote una cosa. Mira, la felicidad es algo que tenemos que aprender a disfrutar, porque el éxito consiste no solamente en obtener lo que quieres, en obtener lo que deseas, sino en disfrutar lo que se obtiene. Hay gente que siempre está buscando y buscando y nunca llegan a ser felices. Buscar por buscar es simplemente insatisfactorio. Entonces también hay que aprender a disfrutar lo que se tiene. Y la felicidad está en muchas cosas muy simples, en muchas cosas sencillas. Y déjame decirte una gran verdad: la felicidad no es una meta, es un camino. Tenemos que aprender a vivir siendo felices. Disfruta lo que tienes y disfruta lo que obtienes. Sé feliz. Lo importante es caminar con una actitud de felicidad. Vamos a iniciar con un repaso. A ver, por favor, dime cuál es la que sigue. Recordarás que vimos la Fibonacci. Esta es la Fibonacci 5 y 3, 8. ¿Y esta? ¿La reconoces? La hemos visto muchas veces, pero siempre este es el número que quito. Comúnmente mis alumnos, cuando elimino uno de en medio, no la reconocen. Es muy sencilla, es a la cuarta. Y el número que falta es 81. 0 a la cuarta, 1 a la cuarta, 2 a la cuarta, 3 a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Y esta? 0, 1, 4, 9, 16. Claro, ya lo viste. Es al cuadrado. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. El número que falta es 25. ¿Y esta? Es fácil darse cuenta que son los números primos. 1, 2, 3, 5, 7. El que sigue es el número 11. Para encontrar los números primos, simplemente pienso en algún número que no pueda ser multiplicado por 2 y me dé ese número. Por ejemplo, 5 por 2, 10. El 11 es primo. No hay dos números que multiplicados entre sí me den 11. Entonces la respuesta es 11. Muy bien, continuemos. Esto lo vimos en la clase pasada. La segunda ley de Newton se expresa como fuerza igual a masa por aceleración. Lo vimos en el anterior video. También vimos esto. Dijimos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Acuérdate, arriba es directamente, abajo es inversamente. La tercera ley de Newton ya la sabes. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. También vimos que la teoría más aceptada por los científicos modernos del origen de la vida es la biogénesis. Las células procariotas o procariontes, como lo vimos en la clase pasada, son aquellos que no tienen núcleo. Ejemplos de procariontas: las bacterias y las algas verde-azules. También lo vimos en la clase pasada. Las bacterias son organismos pluricelulares, ¿cierto o falso? Falso. Las bacterias son unicelulares, son procariontes y son unicelulares. Las células eucariontas son aquellas que tienen núcleo. Y vimos que existían dos tipos de células eucariontas. ¿Cuáles son? Claro, animal y vegetal. Vimos que las células eucariontas tienen núcleo, ¿verdad? Pero además vimos que tienen membrana y citoplasma. Te pedí que te acordaras del huevo estrellado. La yema es el núcleo, la clara sería el citoplasma y lo quemado, así lo llamamos, sería la membrana. Las células vegetales además tienen tres partes. Dijimos que era la vacuola, los cloroplastos y la pared celular. A ver, contesta, ¿la división celular en qué consiste? Claro, en que una célula madre se divide en dos células iguales. Lo vimos también en la clase pasada. ¿En qué era aparecen los primeros vertebrados? Paleozoica. Seguimos con nuestro repaso. ¿Cuánto vale el 10 a la 6? Lo vimos. Es un megámetro y vale 1.000.000. Las proposiciones son enunciados que pueden ser ciertos o falsos. Si yo digo que 50 es el resultado de multiplicar 5 por 10, esto es una sentencia verdadera. Y cuando es verdadera se llama tautología, te lo recuerdo. ¿Cómo se le llama a una proposición cuya sentencia es falsa? Contradicción. ¿Qué expresan estos signos? Estos signos expresan negación. Si compongo canciones, entonces soy compositor. Esto sea un ejemplo de... Vimos que sí, entonces es un ejemplo de condicional. A ver, veamos esta. Me están pidiendo el ángulo B y entonces me piden el seno. Como tú recuerdas, es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto es 28 entre 30. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto es 22 sobre 30.
y finalmente la tangente sería 28 entre 22. Veamos esta secuencia. Vamos a hacer la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí coloco los números que serían menos 2, 3, 5, 10, 12, espacio. No creo necesitar el otro. Y aquí me coloco en el segundo renglón y me pregunto ¿qué se necesita para que menos 2 se convierta en 3? Naturalmente le tengo que sumar 5. Menos 2 más 5 igual a 3. Luego, ¿qué necesito para que 3 se convierta en 5? Necesito sumarle 2. Entonces es muy probable que sea una doble secuencia. Vamos a ver. ¿Qué necesito para que 5 se convierta en 10? 5. Muy bien. Entonces es claro, tengo 5, 2, 5, aquí debería de esperar un 2 y así es. 10 más 2, 12. Por lo tanto, aquí va un 5 y el resultado es 17. El número que estoy buscando es el número 17. Y bueno, déjame recordarte que te pedí de investigación que me dijeras cuál es la ciencia que estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, evolución, crecimiento y relación con el medio. Si lo investigaste, que espero que sí, te darás cuenta que es la biología. La biología es el estudio de las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos. De hecho, bios quiere decir vida y logos naturalmente tratado o estudio. Entonces la biología es el estudio de las formas de vida, su estructura, su evolución, crecimiento y relación con el medio. Y ya que estamos hablando de biología y estamos hablando de definiciones, déjame hablarte de algo que también es importante. Voy a definir genética. La genética es la ciencia que estudia las características de organismos vivos que se generan y se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones. Entonces la genética son características que se van transmitiendo de una generación a otra. Por ejemplo, la caída del pelo es una característica genética y que se transmiten de padres a hijos, y no todos los hijos tienen ese problema de la caída de pelo, no a todos les es transmitido. Lo mismo pasa con la posibilidad de hacer la lengua taquito. Siempre les pido a mis alumnos que hagan la lengua taquito y algunos pueden y otros no. Hablando de genética, quiero recordarte algo que estoy seguro que viste. ¿Quién define el sexo del hijo? Bueno, vamos a verlo. Mira, el hombre tiene cromosomas XY. Estoy seguro que tú ya habías visto esto. Y la mujer solamente tiene cromosomas XX. Si una persona tiene cromosomas XY, entonces es un varón. Si tiene XX, es una mujer. Entonces, ¿qué crees que sea la descendencia si el bebé hereda los cromosomas X y Y? Naturalmente, es varón. Y si recibe del padre un cromosoma X, de la madre solamente puede recibir el cromosoma Y. Por lo tanto, será mujer. Quien define el sexo del niño, sin duda alguna, es el padre, porque él es el único que tiene la posibilidad de transmitir un cromosoma X o un cromosoma Y. Y esto es parte de la genética. Ahora hablemos de la herencia. La herencia es un concepto más amplio. La herencia determina las diferencias morfológicas, fisiológicas y genéticas, entre otras, de los individuos u organismos. ¿Cuáles serían las diferencias morfológicas? Morfología se refiere a forma. Entonces, por ejemplo, los rasgos de los ojos es parte de la herencia. Los ojos rasgados, por ejemplo, que se heredan de un padre a otro, es parte de la herencia. Pero también existe la herencia fisiológica. Y esto tiene que ver, la fisiología tiene que ver con las funciones del cuerpo. Se puede heredar una mala función de uno de los órganos. Eso nos llevaría a una enfermedad hereditaria. Y también genéticas, puesto que también se pueden transmitir las enfermedades. Eso, como decíamos, la caída del pelo, etc. Entonces la herencia es más amplia que la genética. Y la herencia determina las diferencias morfológicas, fisiológicas y genéticas. Morfológicas es de forma, fisiológicas son de funciones y genéticas tiene que ver con lo que se transmite de una generación a otra. Entonces recuerda, la herencia es más amplia que la genética. Y con estos conceptos acabo la primera parte de esta clase número 14, y en la segunda parte hablaremos de algunos conceptos muy interesantes de química. Nos vemos en la próxima clase.